queridos amigos, seguidores de Superstar Noticias, tengan ustedes muy buenas tardes. Este fin de semana hemos elegido un tema importante aquí en Cámara de Comercio Go. Vamos a hablar con dos invitados que gratamente recibimos hoy con cariño acerca de la mujer cusqueña y el emprendimiento. Un tema importantísimo en este mes de la mujer, donde se destaca no solamente sus cualidades, sino también su equidad dentro de su labor en sociedad. Algo muy importante que tenemos todos juntos que luchar por conseguir. Se encuentra con nosotros Pilar Valencia Obando. ¿Cómo está, Pilar? Muy buenas tardes. Ella es gerente académico de CEIN Perú, que es el Centro de Estudios de Ingeniería y Construcción en el Perú, que también va a compartir con nosotros temas hoy día de emprendimiento desde la Cámara de Comercio, asociada a la Cámara de Comercio. Bienvenida. Y ella también tiene constitución un convenio educativo con la UNSAC y la UPAO. Muy bien, Pilar, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, este fin de semana. Y también está con nosotros Emilio Paucar. Él es el gerente de BASAC aquí en Cusco, Perú, que habla de gestión empresarial. Él es docente en maestrías y tiene una consultora, esta empresa, sobre empresa y también capacitación en gestión. Algo que se está reclamando mucho, de lo cual se habla bastante en todos los medios, pues creíamos que no los teníamos, están aquí listos para ayudar y servirnos. ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal, Pilar? Es un placer tenerlos aquí. ¿Qué les parece si en este primer bloque planteamos nuestra primera problemática? La mujer en estos tiempos, ¿qué tipos de problemas enfrenta cuando quiere convertirse en empresaria, cuando quiere convertirse en emprendedora, también a nivel social y también a nivel individual? ¿Qué problemática ustedes descubren que tiene que enfrentar la mujer aquí en esta ciudad, en nuestro país, en estos tiempos? Pilar. Gracias. En principio, agradecerte, Eduardo, la invitación por estar aquí y bueno, poder contribuir un poco con este tema del emprendimiento de la mujer cusqueña. Vamos a hablar hoy así en un ámbito regional, entiendo. Problemáticas. Considero que empezamos por una problemática de tipo cultural. ¿A qué me refiero? Existe aún, increíble, en este siglo, existe aún el machismo, que de algún modo hemos podido notar en algunos conversatorios que hemos tenido que eso sigue siendo una limitante para la mujer. Pero ¿cómo daña el emprendimiento de la mujer este tema del machismo? ¿Por qué? Porque se traduce en una falta de respeto a los derechos, a la inteligencia, a la iniciativa. Entonces las mujeres que son madres, las mujeres que ya tienen una carga social como madre, esposa, se ven limitadas y a eso se suma el hecho de que el tema cultural de muchos de los esposos simplemente las tenga que sumir en el tema del trabajo de casa, del tema de trabajo de mamá, sí, que por cierto es muy arduo, obviamente, pero hay mujeres que hacen mucho más que eso. A pesar de tener esta ardua tarea, considero que existe el emprendimiento, las ganas de hacer mucho más, de hacer empresa, de hacer una sociedad, de asociarse, porque existe creatividad, existe mucho potencial, considero, en las mujeres cusqueñas, ¿no? Como ya se nota dentro de la sociedad, ¿no? Hay muchas empresas dirigidas por mujeres, asociaciones dirigidas por mujeres, entonces sí es posible. Considero que este tema cultural no contribuye mucho, no ayuda mucho al emprendimiento de la mujer cusqueña. ¿Y considera usted que hay un orden ya en esto o qué se podría hacer para ordenar y atraer a muchas más mujeres en estos emprendimientos, en estas empresas que inician, en esas startups, en estos compartir su vida de mamá, de esposa con el desarrollo del país? ¿Qué se podría hacer para ordenarlo más, acercar más gente? Acercar más gente, cambiar esto. Considero que cambiar esto también depende mucho de las mujeres y hay que informarse. A las mujeres hay que, ¿qué te digo? No es educarlas, pero hay que abrirles un poco a lo que son ellas, a saber valorarse, a saber reconocerse. Hoy se llama empoderamiento de la mujer y considero que el empoderamiento no es enfrentarse, no es convertirse en un varón, no es competir con el varón, sino es fortalecer tus propias actitudes, tus propias potenciales y ponerlos en práctica, demostrar que puedes hacer mucho más. Y con eso, sin entrar en un tema de conflicto con un hombre, puedes demostrar de lo que eres capaz. Entonces a una mujer, tuvimos, te comento, Eduardo, hemos tenido un foro hace poco, ha sido en el Salón Machu Picchu de la municipalidad, ha sido, sí, ¿no?, un foro bastante
considero yo importante porque hemos tenido la participación de muchas mujeres y lo que me ha gustado más, el sector que ha participado. Eran esas emprendedoras del mercado, comerciantes, muchas de ellas de la calle, que el día a día lo trabajan ellas, que se levantan, como comentabas, tempranísimo para empezar a trabajar. Y eso es una forma de emprendimiento. Si a ellas les damos, se me ocurre, una capacitación en cuánto más pueden hacer, tal vez agremiadas, asociadas, y a través de la Cámara de Comercio se me ocurre ayudarlas, asesorarlas a hacer esto, considero que ese emprendimiento se va a hacer mucho más grande. Y eso sería un ejemplo para que las otras mujeres sigan ese camino y sería motivarlas. Y eso ayudaría a cambiar esa problemática, no enfrentándonos, sino trabajando y demostrando que se puede hacer más. Crear esos espacios de, digamos, expresión es fundamental. Más de estos espacios sería bueno para convocar más personas. Por supuesto, eso crear esos espacios. Y bueno, y la Cámara es una institución importante para hacer este tipo de trabajo. Perfecto. Sí. Muy bien, porque tenemos muchos problemas en realidad, pero es cuestión de tomarlos también en orden poco a poco, y lo que usted dice, Pilar, es prácticamente la realidad. No estamos en conflictos. No, la idea es entender que somos complementarios, y sobre todo el varón tiene que entender mucho que él puede compartir muchísimas actividades, más de la mitad de lo que él hace, porque cree que lo hace todo, con mujeres que lo van a apoyar en cada paso. Considero que eso es un principio de respeto. Y no es un tema de respeto solo porque eres mujer o porque eres varón. Considero Dios nos creó iguales. Por ende, el principio de respeto viene hasta con el amor al prójimo. Tú simplemente tienes que respetar a la persona humana. Luego recién te fijarás si es hombre, o es mujer. Si empezamos por ese principio fundamental, no habrían conflictos. Creo que ese es el tema que no está muy claro, que digamos, dentro de nuestra sociedad, y se ven tantas cosas de violencia que yo lo sumaría a un tema de desconocimiento. Y no es porque uno, bueno, haya nacido así, sino porque no se informa un poco más, y finalmente los que debemos comunicar o impartir estos conocimientos tal vez también no fomentamos lo suficiente, ¿no? Y es tiempo ya. Y es más, deberíamos sumarnos muchas instituciones, el tema educación, el tema de instituciones como la Cámara. Ante una convocatoria acudirían, yo creo. Considero que sí. La idea es hacerles saber lo que queremos, ¿no? Porque a veces ven empoderamiento de la mujer y dicen, las van a hacer creer que son más que lo... Y no es así. No. Eso no es así. El concepto, el fondo, no es ese. Es el respeto. Así es el respeto. Y que las mujeres sepan que también tienen que ser respetadas. Respeto empieza cuando me empiezo a respetar a mí mismo. Entonces no necesitas entrar en conflicto, simplemente tienes que saberte hacer respetar, y hay formas de hacer eso, ¿no? Sí, porque ya no es tiempo para sociedades en demasiados conflictos, ¿no? Ya hay que comenzar a hacer cosas. Así es. Perfecto, Pilar, muchas gracias. Emilio Paucar, gerente de BASAG, gestión empresarial, docente, maestrías. Tu tema es prácticamente la consultoría empresarial y capacitación. Sí. Mira, querido Emilio, problemática de la mujer observada desde la visión de Pilar, muy interesante. ¿Qué me podrías contar tú? Bueno, sí, compartir con lo que manifiesta Pilar es cierto. Somos una sociedad machista y eso viene de antaño, y prácticamente al transcurrir el tiempo se podría decir que la mujer recién está tomando sus espacios. Esos espacios que de alguna manera son compartidos y deben ser compartidos, como lo ha manifestado excelentemente Pilar, ya que acá ya hemos tenido demasiados conflictos, ¿no? El terrorismo, la delincuencia, la violencia, y de alguna manera el tema de complementariedad se tiene que sumar. Si bien es cierto, en la empresa, la mujer, por ser madre, por ser hija, tiene un tema de gestión diferente a la del varón, en el tema de que es más sociable, más que escucha más, le gusta trabajar en equipo. Entonces, y el varón no, el varón va más enfocado en números, va más enfocado en resultados, va más enfocado en competitividad, ¿no? Así es. Entonces, este tema de varón y mujer en las empresas se tienen que complementar. Imagínate, complementado sería un éxito. Sería un éxito las empresas y las organizaciones mismas, no solamente uno por un lado y la otra y el varón por un lado y la mujer por otro lado,
No, el tema es complementariedad. Y si bien es cierto, no se está haciendo nada por esa complementariedad, porque tenemos el caso de, por ejemplo, mujeres que ejercen un cargo directivo siguen percibiendo 15 o 20% menos que un varón. Existe eso actualmente. Sigue existiendo. Sí, o sea, por más es que imposible de creer, ¿no? Es imposible. No, realmente. Y por más que la mujer, después de irse a casa, o sea, tiene que de repente una atender carga a los hijos, hogareña, atender de repente al esposo, a la familia. Entonces, ese doble trabajo que obviamente creo que solo la mujer la puede hacer. Sí, y por su naturaleza termina haciendo las tareas, no como una obligación, inclusive. Y es verdad, ¿no? Entonces, yo que enseño también en la universidad, veo que hay un fuerte enfoque de que la mujer está buscando el tema de crecer, desarrollarse, porque tenemos un 40-60% de mujeres que están enfocándose a la capacitación, ¿no? Yo te comentaba fuera de cámaras que, si bien yo antes tenía un programa de televisión que estaba enfocado también al tema económico empresarial. Te cuento un caso, ¿no? Justo entrevistamos a una señora que empezó el negocio con 10 soles. ¿Y qué vendía? Vendía tamales. Con 10 soles hizo, creo que 8 o 10 tamales, a la siguiente semana 20 tamales, y así poco a poco y paulatinamente empezó a generar ingresos, y cuando la volvimos a visitar ya tenía su moledora, ya tenía distribuía todo el día, había generado mayores puntos de venta, y con 10 soles. O sea, para hacer negocio no es necesario que tengas ingentes cantidades, es la manera como tú enfocas el negocio y cómo lo visionas. el espíritu que le pones. El espíritu, ¿no?, emprendedor. Y obviamente, si bien es cierto, la mujer a veces por XZ situaciones se ve sola, por XZ situaciones. Entonces ella es la que de alguna manera es el motor en esa unidad familiar. Y cómo sacan adelante a sus hijos es algo loable. Porque habría que cambiar el chip, ¿no? Yo pienso, desde lo que ustedes dicen, que la mujer tiene mucha mejor idea y conciencia de lo que es la complementariedad, más que el varón incluso a veces. Si me permites, Eduardo, Emilio tocaba el tema de que somos una sociedad machista. Yo eso también asocio a un tema de conocimientos, educación. Hablábamos el otro día, justamente en una exposición sobre empoderamiento, el tema del machismo nace en casa. De cómo cría, es increíble, pero son las mujeres, mamás, las que generan el machismo. Y finalmente también la sumisión en las hijas. Entonces, cuando hablamos nosotros, tenemos reuniones permanentemente con padres de familia, nosotros les decimos eso: cuida cómo crías al hijo. ¿Por qué? Porque es el futuro ciudadano, es el futuro esposo, padre, no sé, gobernador, etcétera, ¿no? Entonces, un funcionario público. Tengamos mucho cuidado. Entonces, el tema de educación, de cultura, nace desde casa. Y ese tema es tan delicado que deberíamos tomarle la importancia necesaria, suficiente. Y otro aspecto que también hablaba de la complementariedad. Debemos entender, mujer, varón, que hacer empresa es equipo. Perfecto. Es equipo, vamos a sumar. Y bueno, si me permites, te comento, la empresa CEIM Perú la dirigimos yo y mi esposo. Hemos descubierto la potencialidad de cada uno y la idea es sumar. No es una rivalidad, no es una competencia, es sumar. Y sumar, hacer equipo, es hacer empresa. Entonces no deberían existir esas diferencias, incluso remunerativas, y el miedo o la competencia de que tú... No debería. Realmente no debería existir, ¿no? Claro, eso prácticamente tenemos que estar empezando a desecharla, ¿no? Exactamente. Porque si bien es cierto, este tema, ¿cómo se genera cambio, digamos? Y eso es infinidad de argumentos y libros que se puede estudiar. Pero el cambio empieza por uno. Y el efecto multiplicador que tú generas generando ese cambio es en tu círculo inmediato. Y eso va por la sociedad. Y es lamentable también que hasta en estas alturas que nuestra región, que ha sido tan beneficiada con tanto canon que ha recibido, no se haya prácticamente superado el tema de educación.
Por más que el gobierno central no te dé dinero para educación, si el gobierno regional ha debido implementar este tema de educación. Y esperamos siempre que, oye, estamos tan detrás de los países que están a nuestro alrededor, que solo invertimos tan poco porcentaje en educación y los otros países invierten 10, 15%. Finlandia, creo, está invirtiendo 20, 25% en educación. Entonces, el tema de educación es prácticamente el motor que nos va a ayudar a salir y a generar este cambio y que todo esto fluya. Porque no es posible que en algunas zonas fluya esto y en otras zonas no, o determinadas situaciones marquen este concepto que no se genere cambio. Porque si bien es cierto, el progreso de uno es el progreso de su sociedad, esa sociedad es el progreso de un país. Entonces ya creo que de alguna manera también con esto de que las mujeres están empezando a empoderarse en el tema de empresa, en derechos, todo eso también está generando este cambio, ¿no? Y de bien, porque de alguna manera, si no tenemos una visión de futuro, ¿a dónde vamos a ir, no? Así es. Entonces el tema de alguna manera... Y se agranda la problemática con eso. Por supuesto. O sea, la idea sería ver cómo yo también, porque no he recibido esa educación, me refiero a yo en términos generales, puedo capacitarme a mí mismo para pasarle a mis hijos de repente una educación que no contenga los vicios, porque se las paso sin filtro. Sí. O sea, los vicios míos se los paso sin filtro a mis hijos. Así es. Se vuelve generacional. Pero estos niños que van a ser papás en los próximos 25 años tendrían que tener mucho más cuidado en cómo dicen las cosas y en cómo le dicen a sus hijos. Cómo enfrentar el machismo, o cómo aceptar a la mujer porque ella es el complemento. Cómo respetar los derechos de las personas humanas. Y en eso estamos lejos. Crear equipo, inclusive, ¿no? Eso es importante. Cómo crear equipo, el trabajo en equipo que tanto nos falta. Sí, bueno, y ahora en el tema de gestión es bastante importante y trascendental el tema de generar equipo. Así es. O sea, y si no generas equipo, bueno, solo puedes hacerlo, nadie diga que no, pero ¿cuánto te vas a demorar? Juntando a 2 o 3 personas. O cuánto alcanzas, ¿no? Claro, ¿a dónde llegas? Sí. ¿A dónde claro, solo a dónde llegas, sin equipo a dónde llegas. No, ya no es una necesidad, ya es una urgencia ahorita, ya, y tenemos que atenderla de las dos maneras. El trabajar en equipo, ¿no? Que alguien te pueda reponer en otros países del lejano oriente una pista rota por una explosión de gas en 6 días y que acá no podamos en años hacer vías de comunicación. Incluso un tema de capacitación va marcado incluso ahí, la capacidad de gestión. Porque a veces pensamos, qué pena, ¿no? Qué pena hablar de las autoridades, voy a hablar así en general, sin tildar ni Cusco ni nada, pero qué pena que muchas personas cuando se hacen funcionarios públicos se creen suficientes. Pero no es así. Te tienes que ir capacitando, te tienes que ir actualizando, tienes que ir, si tú quieres hacer un buen trabajo, no es suficiente lo que sabes, tienes que buscar mucho más. Y esta nueva mujer emprendedora sí quiere. Sí quiere. Porque depende mucho de lo que ella quiera también. Así es. Ahí nace la idea de ella empoderarla, en el sentido de que ella se respete, se quiera, se cree sus objetivos. Y vuelvo a recalcar, ese no es un tema de que voy a ser mejor que un hombre, me voy a comparar, no es. Mujer es mujer, varón es varón. Me gusta. Así que, por favor, yo, competitiva como mujer, en mi lugar, respetando los derechos y la posición de un varón, pero soy mujer y puedo hacer esto. No para compararte, no para decir, mira, soy mejor que tú, no. No, y estamos para demostrar desnudando muchas estas ideas porque hemos vivido totalmente al revés. Tú no puedes, tú quédate acá. O dime que se puede y yo lo hago, ¿no? Claro, no te preocupes, lo voy a hacer yo más tarde, ¿no? O sea, es que el medio también donde vivimos, o la sociedad donde nos encontramos, no ayuda. O sea, y es lamentable que teniendo también autoridades como mujeres, o sea, no se enfoquen también, o a veces sean verdugos de su propio género, ¿no? Sí. Pasa, entonces, sí pasa. Pasa. Sí, entonces, el tema también es estructural. Si bien es cierto, este cambio que estamos buscando, o sea, lo generamos cada uno, pero también debe partir también, que es la labor y la misión del Estado, generar las condiciones necesarias para que se pueda desarrollar de mejor manera todas las visiones de que cada persona que vive en un país o en una región, en una zona alejada, pueda tener el éxito.
porque no es posible que sigamos con el tema de centralismo, por ejemplo. También. O sea, tienes que irte a la capital para que puedas desarrollarte mejor Increíblemente terrible en culturalmente estos tiempos. o desarrollar empresa. No, o sea, la empresa lo desarrollas donde quieras. Cierto. Entonces, Yo he el encontrado, ambiente es propicio. perdón, Emilio. Sí. Yo he encontrado un ejemplo así tremendo de lo que dice Emilio. Un día, casualidad, paseando por Pisac, hay un lugar que se llama, una comunidad que se llama Queyo Queyo. ¿Ya? Llegamos al lugar. ¿Quién era, voy a decirlo así, la organizadora del emprendimiento empresarial ahí? Una mujer. Las ha asociado a todas las mujeres del lugar y han hecho, los varones han aportado con la mano de obra y han hecho casas de barro de segundo piso, las han acondicionado y ella ha venido a Cusco a las empresas de turismo, les ha propuesto un paquete y van a hacer turismo vivencial allí. Esta señora se conoce todas las redes sociales y vieras si hablara perfectamente el español y el inglés, para nada, pero sabe comunicarse, sabe gestionar, sabe hacer empresa. De lo que ustedes Increíble. me están hablando ahora ya es un poco la visión de la mujer de este siglo. Y con ese tema vamos a regresar luego de estos comerciales. Me permiten unos minutos para que nuestros auspiciadores se conecten con el público. Volvemos en unos segundos. Hoy estamos hablando acerca de la mujer cusqueña y el emprendimiento. Cámara de Comercio Go, ya volvemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos a Cámara de Comercio Go en la triple plataforma. En la señal abierta, canal 43, en la frecuencia modulada 94.5 y aparecemos también en Facebook Live. Nuestro programa de fin de semana nos acompaña Emilio Pauca, nos acompaña Pilar Valencia. Ya se unió a nosotros nuestra invitada Rosa Isabel Pino Monzón Paz, presidenta de la Cámara de Comercio y empresaria también de nuestra querida región cusqueña. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Bien? Eduardo, una vez más muy contenta de compartir contigo este programa tan importante porque de alguna forma difundimos nuestro espacio gremial, empresarial y el del sector privado que le da soporte a nuestra economía nacional. Fundamental, ¿no? A veces los empresarios tienen pocos espacios para decir lo que saben y lo que quieren y esto se ha dado como, digamos, una luz, ¿no? Esperemos que ustedes se sientan muy cómodos y acogidos en este espacio. Rosa, te cuento que estábamos hablando en el bloque anterior de la problemática que existía, lo describió muy bien Pilar y Emilio, la problemática que existía en temas para emprendimiento de la mujer cusqueña. ¿Tú qué nos puedes contar al respecto? Definitivamente el espacio empresarial, por sobre todo femenino, se ha visto de alguna forma mellado por probablemente los estigmas que aún quedan dentro de nuestro país y en realidad dentro de la región de Latinoamérica. Son estigmas machistas, estigmas donde la mujer no es medida por sus capacidades y cualidades y valores, sino por el contrario muchas veces es aún todavía medida por el físico, es calibrada por los aspectos externos que pueda tener una mujer. Sin embargo, hoy en día, hoy por hoy, podemos empezar planteándonos y hablando de que las mujeres ya empiezan a tener un posicionamiento mayor. Es importante resaltar que en el Cusco, por ejemplo, tengamos una prefecta mujer. Es importante resaltar que existan 12 subprefectas en la región. Es importante resaltar que hace escasas horas fueron elegidas 9 ministras. La paridad en el gabinete. Exactamente, pero más que paridad, estamos hablando de un componente esencial, conocimiento, capacidades. Algo que habló Pilar en el segmento anterior es importante, ¿no? Las mujeres tenemos que ser también calificadas por las cualidades y capacidades. Y muchas veces la capacidad de gestión que pueda ejercer una mujer desde otra perspectiva. Creo que hemos sido testigos de más de 500 años donde el posicionamiento masculino ha sido colocado como la principal fuente de, por ejemplo, llevar o ser los gestores o jefes de familia. Sin embargo, quisiera recordar que en Latinoamérica
en las regiones más importantes donde todavía mantenemos cultura, mantenemos historia, las mujeres en realidad eran las jefes de los grupos. Y las mujeres, ¿qué hacen en el tiempo del virreinato, en el tiempo de la conquista? Empiezan a adaptarse, empiezan a pensar cómo posicionarse sabiendo que tienen un enemigo puesto dentro del grupo, pero ellas son capaces de reaccionar a ese adaptarse, seguir en conocimiento y también generar desarrollo. Esa es una actividad que a la fecha no es nombrado por muchos. Grandes sino más gestoras bien, de la independencia. Por supuesto, y tenemos grandes mujeres que colaboraron con el desarrollo todavía de una comunidad que mantiene tradiciones y costumbres. Eso le debemos de potenciar y ponderar, que la mujer hasta el día de hoy es la que mayor tiene, es la que es capaz de preservar esos legados históricos y que no son vistos. Un claro ejemplo es Francisca Pizarro. Así es. Es una mujer que colaboró con espacios importantes dentro del desarrollo de la etapa de colonización, ¿no? O sea, ella ha sentido sus raíces. Podría decir mucho más que Garcilaso de la Vega. Podría decir que tenemos una Clorinda Mato de Turner que desarrolló mucho más que Garcilaso de la Vega. Aportó mucho más y por eso tenemos el resultado de, por ejemplo, Aves sin Nido. Genial. Y mira que no se le prestó la importancia a Clorinda Mato y a Francisca Pizarro como a Garcilaso, ¿no? Así es. Por esta precisamente figura por la figura femenina, ¿no? Que hoy en día, hoy por hoy, considero que mujeres como Pilar, mujeres, podría mencionar desde Juana, María, que empiezan con el emprendimiento, que empiezan con el emprender seres humanos maravillosos llamados hijos. Continúan con un emprendimiento fuera del hogar para ayudar a sostener el hogar. Inicialmente, muchas mujeres son, yo podría decir, mujeres 4x4 superpoderosas, todoterreno, que no solamente aportan al hogar, son el sustento del hogar. Así es. Y que no es malo, no es, o sea, y muchas veces la labor de la parte masculina, que es el complemento ideal para una mujer, por supuesto, es el aporte en casa. Y eso tampoco debería ser mal visto dentro de nuestra sociedad, pero los estigmas que todavía circundan sobre cómo hemos sido criados, y es otro de los temas que hablaban, el cómo somos criados, ¿no? Nos han pasado sin filtro un montón de cosas. Somos criados como que la hija tiene que jugar con las muñecas, el hijo tiene que jugar con los carros, puede coger la computadora, la hija tiene que apoyar en las labores domésticas, pero no hacemos ese feedback familiar de hijo, hija, ayudar 2 horas en la cocina, 3 horas para la lectura y empezar a educar seres diferentes, con capacidades y habilidades y talentos que pueden contribuir a una región. Pero eso es ampliamente factible y no lo hacemos. Es ampliamente factible. Todavía nosotros, nuestra generación, tiene taras al respecto. Todavía. Entonces, decimos comúnmente, tengo una princesa en casa. ¿Por qué no decimos tengo una guerrera en casa? Que es diferente. Por supuesto. Porque estás preparando a una mujer. Hasta la vibración de la palabra le cambia. Exactamente. Sí, claro. Qué bonito es decir tengo una guerrera en casa, no tengo una princesa. Eso es empoderarlas. Exactamente. ¿No? Que se entienda bien ese término, ¿no? Porque a veces se tergiversa. Y que lo adhieran a la piel y se lo comiencen a querer de tal manera que cuando actúen frente a cualquier situación, soy una guerrera. Por supuesto. Y uno de los aspectos que me Emilio. han hecho acordar, Rosa, que se está viendo en el mundo empresarial, es que prácticamente las mujeres que ya tienen familia, que buscan trabajo y reengancharse en el mundo laboral, son mejores vistas. Sí. Porque una mujer que tiene familia es porque planifica, Por supuesto. ve el hogar, organiza, dirige el hogar y obviamente supercontrola. No, ese es mi aporte. Pero Control económico, a eso se ha referido, ¿no? Control de poder económico. Y lo controlan. Además, entonces, que no es es mentira. verdad, o sea, tú prácticamente ya las nuevas generaciones ponen en el currículum vitae, soy madre de familia. Sí. O sea, tiene todos los aspectos inherentes a gestión empresarial. Y esa nueva generación hay que educarla con unos filtros potentes respecto a nuestras taras, como dices tú, Rosa. Sí. Sí, yo creo que se lo merecen porque ya es tiempo ya.
Más que merecer, Ah, ya. estamos hablando de No digo, una merecen una sociedad- mejor educación que nosotros. Estamos hablando de una sociedad distinta. Así es. Considero que esta generación, la que hoy esta tarde estamos compartiendo contigo, es una generación que debe ser disruptiva a los procesos mentales adquiridos naturalmente y probablemente por tradiciones y costumbres. Nosotros debemos ser ya ese ente gestor de cambio, de mentalidad, de pensamiento, de visión. Es más, hasta yo considero que es tiempo de entender quiénes somos y qué parte de nuestro interior tiene canalizado hasta qué tipo de religión percibir o seguir. Muchos nos han implantado la religión Sin católica imposiciones, ¿no? como una imposición absoluta, ¿no? Pero sin embargo, yo considero gente de nuestra generación ya empieza a hablar de la espiritualidad, ya empieza a hablar de conexiones como las que la cosmovisión andina. Encontrar su verdadero ser. Encontrar el verdadero ser, ¿dónde nos La luz. dirigimos? Exactamente, o sea, somos seres que empezamos a buscar, investigar, indagar, sentir desde otra perspectiva, vibrar desde a otro nivel. Entonces es tiempo de que esto empiece a generar una nueva agenda, una agenda social, una agenda femenina, una agenda empresarial, una agenda política, porque definitivamente hasta el día de hoy, Eduardo, hemos tenido una agenda política prácticamente plana, sin visión a futuro, probablemente con más caídas que elevaciones, y que eso hace el retraso de nuestro país. Debemos entender a partir de ahora, y estos deben ser espacios donde podamos mostrar que el sector empresarial es el generador de riqueza, y la riqueza no es mala. La riqueza es para una sociedad, para el crecimiento, desarrollo, sostenibilidad de una sociedad, una región, un país. Mientras pensemos que no vamos a seguir con el esquema natural y plano que hemos tenido hasta el día de hoy, entonces definitivamente seguimos en decrecer, no avanzamos, no evolucionamos, involucionamos. Interesante visión. Y justo hablamos de visión en esta parte, y yo me pregunto, Emilio, bueno, personalmente como varón me toma un poco de sorpresa todos estos cambios y una vez no se siente preparado. Porque ¿cómo voy a ayudar yo? ¿Cómo puedo apoyar yo? Desde el punto de vista masculino, digámoslo, Emilio, en esta agenda femenina, en esta agenda empresarial, ¿cómo podemos apoyar nosotros, los varones, para poder hablar de esta equidad de la que tanto se busca? Bueno, es que justamente es ceder los espacios, ¿no? Si bien es cierto, como manifestó Rosa, los espacios han sido copados, y obviamente esta libertad ha generado también que se cedan esos espacios y ser más proactivos en este aspecto, ya que reconociendo las habilidades, derechos que tienen todos como persona, no tanto ya sea varón o mujer, ¿no? Ya no veamos lo que... Sí, ya dejemos de ver el ya separatismo de esa dejemos manera, eso, ¿no? Sí. Entonces, esto también va aunado con el tema de educación. El tema de educación es sumamente importante, ¿no? A veces en el tema empresarial, el tema de capacitación, o sea, lo quiero jalar un poquito, porque a veces el empresario dice, oye, ¿por qué lo voy a capacitar a mis colaboradores si se van a ir? Ese es lo típico, Sí. teniendo presupuesto para capacitación. No, ¿por qué los voy a capacitar? Pero, ¿qué prefieres? ¿Tener a una persona capacitada o a una no capacitada que te esté malogrando aspectos que son importantes y que te están disminuyendo más bien doblemente el grado de riqueza o utilidad que tú puedas ofrecer? Por ahí descubres talentos, como decía John F. Kennedy, yo soy una persona muy inteligente, decía Kennedy. Y le decían, ¿y por qué tanta soberbia, señor Kennedy? No, le decía, yo me considero una persona muy inteligente porque siempre contrato personas más inteligentes que yo. Eso es uno de los aspectos de que a veces no lo tomamos en No cuenta, lo ¿no? tomamos en cuenta. Y a veces nos sentimos muy por encima y justo Y una eso capacitación puede despertar talentos en quien menos tú sabes. Y no solamente esa capacitación te despierta para que ese colaborador sea mucho mejor en el aspecto laboral en que se encuentra, sino obviamente para emprender también nuevos negocios que pueda generar a la propia empresa donde labora hacer nuevos emprendimientos. Así es. No necesariamente propicios de una sola persona o propios de uno, sino también
generando esos nuevos negocios a la empresa donde tú trabajas. Caso, no sé si alguna vez han escuchado de los POSIT o de los papeles, de los papelitos que se pegan, que se generó en 3M justamente por uno de los colaboradores, que fácilmente hubiera sido que él se salga de la empresa y genere ese negocio, pero no, lo ha generado dentro de la propia 3M. organización, para 3M. Y no le daban de repente la importancia que corresponde. La agenda empresarial femenina, Pilar, ¿qué está demandando? La demanda principal de la agenda empresarial femenina actualmente. Demanda. Bueno, hace un momento te hablaba de que a iniciativa de Rosa en la Cámara de Comercio se ha creado El comité. un comité de mujeres empresarias. Nosotros hemos visto, y ya se ha hecho un foro, le comenté hace un momento a Eduardo, ya se ha hecho un foro, crear espacios, eso es urgente. Hablabas tú de lo que deberían, las mujeres quieren expresar, de lo que están buscando, qué necesitan. El espacio, y si no me lo ceden, me lo creo. ¿Por qué no? Pero nosotros, desde la Cámara de Comercio, ¿por qué no incentivar eso? Vamos a crear espacios, identificar qué necesitan. Decíamos, para las emprendedoras y para aquellas que ya están dentro de empresas pequeñas, darles el espacio para crecer mucho más. Creo que demandan eso. Necesitan saber qué más pueden hacer o darles la oportunidad de hacer lo que sienten que pueden hacer, volcar toda su capacidad, su creatividad. Y para eso pues debe haber instituciones que apoyen a eso. Es que nadie puede ser creativo en lo que no sabe. Entonces, si tú no le das espacios, alguien puede tener muchas ideas, pero a ver, ¿dónde voy? ¿Con quién lo trabajo? ¿En qué equipo me sumo? Si tú le proporcionas esas herramientas, seguramente encontraremos emprendedoras increíbles. Una agenda creada en base a la capacitación, en base al empoderamiento de la mujer, como decía, sin que se malinterprete, no creando competencias, sino descubriendo tus competencias, tus potencialidades, poniéndolas en práctica y sorprendiendo seguramente a una sociedad que, entre comillas, machista, se puede sorprender de lo que podría ser una mujer sin quitarle sus espacios, sin irse a un conflicto de tener que desplazarlo o reemplazarlo. Simplemente nivelar el respeto. Así, nada Estamos más. hablando en Nada claro. más. Rosa Pino, como paz presidenta en tu gestión, se crea este Comité de Mujeres Empresarias de la Cámara de Comercio. ¿Cómo va el cumplimiento de objetivos, el proceso? ¿Cómo estamos caminando allí? En realidad empezamos por un foro donde mostramos un poco las capacidades que tenemos, las capacidades de empezar a acumular a este grupo de emprendedoras que puede sumar, como decía Pilar. Ya tenemos los aliados importantes, nuestros propios asociados, hay instituciones como ADEX que se suma a este proyecto, está ROS, que es otra de las instituciones que también se suma a este proyecto, trayéndonos expertos de diversas partes del mundo, ¿no? En INCAE, Costa Rica, de México, de Monterrey, y así de diversas zonas, tanto de Latinoamérica como de Europa y Asia, que también es importante sumar, ¿no? Es importante el intercambio cultural, es importante que nosotras entendamos que no somos y no solamente vivimos aquí, que somos de Cusco para el mundo y el mundo para el Cusco. Ese es un entendimiento que lo tenemos claro, que estamos trabajando en lograr 3 objetivos básicos dentro de este comité. Uno es el generar los núcleos adecuados, como decía Pilar, las alianzas estratégicas. Tiene que participar el Estado. El Estado muchas veces desembolsa dinero y que se va en saco roto, lamentablemente. Tú ves en gobiernos regionales, locales y hasta nacionales, donde no sabes dónde se diluye el dinero. No es un buen gestor, ¿no? El Estado. Entonces, eso precisamente explicaba ayer al Ministerio de la Producción y le decía, por favor, o sea, la articulación de una comisión donde participe la mujer empresaria, donde participe la Cámara de Comercio, donde participen nosotros, que somos los entes y actores principales de la economía, tenemos que estar presentes y trabajar un tema social de alto impacto. Yo considero que muchas de nosotras ya no queremos ver las cifras de mujeres 50, 100 violentadas, 40 muertas a febrero, cifras similares, o tanta trata de personas, o finalmente en Cusco, que es un problema bastante fuerte, que la desaparición de jóvenes, tanto varones y mujeres. O sea, lamentablemente en Cusco, a diferencia de otras regiones del país, no se encuentra un desaparecido. No se encuentra ni rastro, si está muerto, si está vivo, si está ausente, no está ausente, ¿dónde está?
y eso definitivamente tiene que llamar la atención a nuestras autoridades porque existe una trata muy alta, no solo laboral, sino de personas a nivel sexual, y que finalmente si quieren desaparecer un cuerpo se pierde y no existe más. Entonces es un tema de prioridad para nosotros y para nosotras principalmente trabajar los objetivos que busca una emprendedora o que busca una empresaria que quiere llegar más allá, que quiere sumar sus talentos. Lo otro es la responsabilidad social, no somos ajenas a lo que ocurre en nuestra región. Hablamos de que tenemos que potenciar cárceles productivas porque son espacios y gente que también necesita reinsertarse en una sociedad. Estamos hablando de niños y niñas que definitivamente están en espacios y son vulnerables a cualquier condición o posición que se les entregue. Entonces tenemos que trabajar en esos sectores, que es importante porque son parte de una cadena, ya no hablemos del futuro, son el presente de nuestro país. Y tenemos que trabajar en él. Y nosotras mismas empezar a desarrollar nuestras relaciones comerciales a todo nivel. ¿Y por qué no desarrollar dentro de esta agenda así como hacer misiones comerciales a Panamá, a México, a Chile, a Colombia, al Oriente, a la China, etcétera? También hacer que todos estos actores vengan a Cusco a una misión comercial, que vean realmente los productos que tenemos, las capacidades y talentos de muchas mujeres en la zona de la Convención, en el Cusco, en las zonas altoandinas, que desarrollan actividades impresionantes. Emilio la otra vez me invitó a participar en un evento donde la calidad de tejido del Valle Sur es impresionante. La alpaca, cómo es tratada en la actualidad por mujeres que desarrollan actividad en casa y desarrollan actividad empresarial, es de alto impacto y que debemos potenciar. Nosotros y nosotras somos los llamados a potenciar esto. Y esta es la tendencia. Y justo de la tendencia vamos a venir a hablar después de este corte comercial. Y un elemento que tú hablabas, Rosa, en la conformación, en el tema de la conformación de este comité me encantó y lo vamos a hablar también en el siguiente bloque, es enseñarle a una persona, varón o mujer en este caso, porque estamos hablando de la mujer cusqueña emprendedora, de que existe el mundo y el mundo está al alcance. Esto se desarrolla así, como una bala, como un rayo. Con eso vamos a regresar. En un rato volvemos, Cámara de Comercio Go, hoy con un programa súper interesante, la mujer cusqueña y el emprendimiento. Ya venimos, síganos. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en nuestro último segmento de Cámara de Comercio Go para este fin de semana. Estábamos conversando con Emilio Paucar de BASAC, Pilar Valencia, gerente académico de SAIN Perú, y nuestra querida Rosa Pino Monzón, paz presidenta de la Cámara de Comercio Cusco, acerca del siguiente tema, la mujer cusqueña y el emprendimiento. Y nos quedamos en el bloque anterior con una pregunta, ¿no? Primero las tendencias, ya estaban hablando ustedes de las tendencias actuales de la mujer y el desarrollo social, pero también a mí, por ejemplo, siempre lo he escuchado decir, ¿no? La globalización, el mundo globalizado, pero si alguien en la práctica tú le enseñas a manejar el mundo desde Cusco, por ejemplo, a estas mujeres emprendedoras, el desarrollo va a volar en un abrir y cerrar de ojos, como una bala. ¿No es así? Cuéntenme entonces uno por uno, vamos a empezar con Pilar ahora, esta tendencia de mostrarle a la mujer en el mundo entero y sus amplias posibilidades. ¿Qué paradigmas tenemos que romper entonces? Bueno, como hablábamos fuera de cámaras, parece un mito el tema de la globalización, inalcanzable. Sí. Hay que romper ese paradigma. En la teoría suena bien. Sí, hay que capacitarlas, quitarles el miedo a arriesgar, a buscar más allá. Vamos con algo muy pequeño. Te comentaba hace un rato el tema de esta comunidad que se llama Quello Quello en Pisac. Esta señora maneja las redes sociales sin miedo y sin mayor problema, sin saber el inglés, sin haber, no sé, estudiado en algún otro lugar. ¿Qué es ella? Es una emprendedora neta. Tiene un objetivo, hacer empresa. Ha buscado los mecanismos por sí sola. Se ha gestionado, ella me comentaba, me he ido a Lima, me han enseñado a hacer publicidad en redes, etcétera, etcétera. Ella ya tenía el espíritu, lo buscó, lo gestionó, volvió a su comunidad, enseñó al resto. Bien,
Ahora nos toca a nosotros como institución, como empresarios, a compartir lo que tenemos, enseñarles a ellas y a ellos, emprendedores también, que se puede, que es posible, que hay mucho mercado para todos, hay que buscarlos. Hace un rato hablábamos, no hay que ser individualistas, si lo hacemos juntos, seguramente logramos mucho más. Y si hay ya emprendedores trabajando solos, vamos a apoyarlos y crearles espacios, nuevamente lo vuelvo a recalcar, para lograr sus objetivos. Podemos hacer que el camino sea más corto. La globalización está ahí, enseñarles a hacer alianzas estratégicas. Es muy importante hoy en día. Lo que tú puedas lograr en un año, así haces una alianza estratégica, lo vas a lograr en menos tiempo. Hay que enseñarles, hay desconfianza de hacer alianzas. En alguna ocasión yo di una charla justamente de alianzas estratégicas para pequeños empresarios. Hay miedo, todavía hay el miedo de que no, me va a hacer competencia porque va a aprender lo que yo hago. No, quitarles ese paradigma, quitarles el miedo. Además abrir otras puertas, ¿no? Por supuesto. Y yo les decía, hay formas, ¿tienes miedo a hacer una alianza estratégica? No te preocupes, hay formas legales de asegurar lo tuyo y asegurar el otro. Y ya, no hablemos de un tema moral de respeto porque no lo vas a creer. Vámonos al tema legal. Existe asesoría suficiente como para que tú no tengas miedo, no te sientas vulnerado a que te van a quitar algo o se van a robar algo tuyo. Vamos a la globalización, pero tienes que pensar en eso, tienes que asimilar a eso y tienes que apuntar a ello, ¿no? Que tiene que ser un objetivo, que no tienes que quedarte donde estás, que puedes ir mucho más allá y hay muchas formas. Es abrirle el panorama, el abanico de opciones y creo que seguimos en el tema de capacitarnos, de educarnos en ello. Y eso va a hacer que se rompan esos paradigmas de querer ir más allá de donde estás en este momento. Interdisciplinaria y mancomunada. Qué bueno que profesionales como ustedes estén tan de acuerdo en eso. A una persona que sí quiere, Rosa, le digo, sí puedes, y hacemos la estrategia, rompemos todo. Definitivamente, primero hay que creer en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros tenemos, en lo que podemos dar. Ese es el primer paso. El segundo paso es encontrar en la Cámara de Comercio que existen empresarios que son mentores en estos momentos. Explotar la mentoría, que no se ha explotado mucho de la Cámara de Comercio. Entender qué es tener ese espíritu emprendedor. Cualquiera no es emprendedor, pero da la casualidad que en el Perú más del 80% de peruanos somos emprendedores. Entonces, esa es una fuerza que motiva a trabajar desde el sector empresarial. Muchos dicen, ¿qué hace la Cámara de Comercio? ¿Qué da la Cámara de Comercio? Precisamente eso, la articulación, promover los espacios adecuados para generar puentes de comunicación a nivel internacional y generar la globalización. Puentes interesantes para adquirir conocimientos. Muchas veces los conocimientos más importantes lo tiene un empresario que ya tiene más de 20, 25 años de experiencia y de permanencia en un mercado laboral. Entonces, eso todavía no ha sido medido por la academia. Y lo que queremos, ni sistematizado. Precisamente, uno de los objetivos como Cámara, como institución, es precisamente institucionalizar a los empresarios como parte de la formación de aquellos futuros empresarios, profesionales, porque necesitan saber nuestro saber, nuestra sabiduría. Y digo nuestra porque la Cámara de Comercio engloba precisamente a estos empresarios que han logrado superar todo tipo de obstáculos. Yo decía, y siempre coloco este ejemplo, solamente en países como en el Oriente, el Japón, China, se dice que alguien es empresario cuando ha superado una valla de 25 años de permanencia en el mercado. Entonces, el tener ese tipo de empresarios en nuestra región, en nuestro país, suma muchísimo a que existe una sostenibilidad. Y esa es la que debemos plantear a los futuros emprendedores. El trabajar con mujeres, genera un compromiso mayor, porque la mujer no solamente lo va a hacer porque quiere probablemente llevar solo economía a su hogar, sino porque necesita también sentirse útil a la sociedad. Desarrollo. Es una labor innata, es algo que nace en cada mujer. ¿Cómo contribuyo? ¿Qué hago? ¿Qué hago para que toda esta red se sienta bien? Considero
que también es un tiempo de romper un paradigma femenino que muchas veces le hace daño a la sociedad. Y voy a mencionarlo ahora porque es importante. No, muchas veces nos hemos sentido ya con ese caparazón súper bien puesto de que los derechos de la mujer muchas veces van más allá de lo que nosotras comúnmente podemos ver. Podemos acusar las mujeres muchas veces a alguien de habernos violado, podemos acusar a alguien de habernos golpeado, podemos acusar a alguien y estropear su vida. O sea, quisiera que ese paradigma se retire por generar, en vez de esas carencias que nos limitan, empezar a generar talentos. A mí me gustaría también en estos momentos hacer un llamado a todas estas mujeres que en algún momento han usado ese poder y han modificado lo que somos realmente las mujeres, la esencia de las mujeres. Las mujeres tienen visión más allá de lo natural, por eso nos dicen que tenemos sexto sentido. Sí, la intuición. Entonces, esa intuición debemos utilizarla para cosas positivas, que puedan sumar a nuestra sociedad, que puedan integrarnos cada vez más. Basta de que una mujer sea enemiga de otra mujer, basta de esos celos absurdos, gordas, flacas, rubias, morenas, chinas, ojonas, o como fuéramos. O sea, debemos ver qué hay dentro de nosotras, que esa es la belleza más grande. Y vas a encontrar una belleza, justo iba a decir, que impresionante. identifica a las mujeres de verdad. Cuando dos mujeres nos leemos internamente, ya pasamos a otro nivel. Ah, qué bonito eso. Me has dejado impresionado. Emilio, se habla ahorita, Pilar y Rosa nos los han dicho de diferentes maneras, hay que prepararse, hay que capacitarse. Tú trabajas en estos temas. ¿Cómo sientes? Porque a veces pensamos, no hay capacitación, nos falta, que en gestión existe. ¿Cómo sientes que vamos avanzando en estos temas de la capacitación desde tu perspectiva? Es que uno de los aspectos importantes es, como persona, quiero capacitarme, quiero salir adelante, quiero desarrollarme. Entonces, ya, si es sí, entonces el camino lo vas a encontrar más fácil, porque uno busca excusas siempre para cualquier cosa, para no hacer, no emprender, no levantarse, no sé. Entonces esa es la excusa que cada uno tiene, pero desde el primer momento que tú quieres ese cambio, tú quieres desarrollarte, lo vas a encontrar. Un poder, ¿no? Un poder. Entonces ese aspecto es importante. Y en el tema de educación y capacitación, tenemos que tomar en cuenta que ya no somos una isla o un país tercermundista, como antes nos llamaban, donde decías que, para generar algo o desarrollarte tienes que ir por lo menos a la capital o de ahí de repente a un país más desarrollado. No. Ahora el internet, la globalización ha hecho eso que en un abrir y cerrar de ojos tú puedas encontrar información bastante nutrida, también bastante negativa, pero saber escoger qué tipo de información la gente se queda que te viendo sirva. videos graciosos de YouTube. Claro, pero que te sirva pasa? para hacer tu negocio, ¿no? Como mencionaba Decisión, Pilar también. elección. Exacto. Entonces, ahora ya que tú estudies en una universidad que está en el Cusco, estás tú al nivel de todas las universidades. Claro que la información está... Porque la información está ahí, al está en la alcance. red. Y ahora ya no hay excusa de que, la biblioteca no trabaja de domingos, o cómo voy a hacer para prestarme un libro. No, ahora tienes información Más que nunca en tus digital, manos, ¿no? Exacto, y el querer, ¿no? El querer encontrar. Entonces eso también ha hecho, y a veces algo que siempre me he preguntado es el reto que tienen ahora las mujeres, ¿no? Pero tampoco debería ser como reto, ¿no? Sino prácticamente el empezar ellas también a vivir el tema como se está dando, ¿no? Sin ambiciones y sin formas de querer sobresalir por encima de otras. No es una lucha por ser más. Por ser esa lucha. En tu diferencia tienes la riqueza. Exacto, ahí está la diferencia, ¿no? Y eso también ha conllevado también uno de los aspectos, digamos, a ese cambio es el cambio de maternidad, por ejemplo, ¿no? O la lucha en que tú estás en tu empresa, negocio o trabajo, y cómo vas con el tema familiar.
¿no? Esa disyuntiva que hace que a veces estás más en el trabajo que en la casa, ¿no? Pero ya se respeta un poco más, bueno, al menos un poquito, yo que se respeta más el tema de la mujer frente a la maternidad y la familia en los trabajos. Y de alguna Habrá una ley, me es parece. que ha generado todo este Una ambiente cuna o esta para- corriente. Obligatoria en las empresas. Ujú. Claro que sí hay, ¿no? O sea, ahora por tema de maternidad, hasta los varones tienen 3 o 4 días, ¿no? Sí, de licencia. De licencia que se Así es. complementan. Diez Pero la idea es que ayuden. Que ayuden, Esa es la idea, que esa es la ayuden. idea, es más que ayudar, creo que es que aprendan y que compartan esa responsabilidad. Esa porque, vivencia, sí, ¿no? Que porque es- muchas veces, hay mucho trabajo. No, la idea es que tú vivas porque tú también eres progenitor de ese nuevo ser, ¿no? Y tú lo la has idea es querido así. Disfrútalo. Lógico. Finalmente, yo conversando con algunos amigos decía, sí, ¿tienes bebé nuevo? Qué bueno, tienes tantos días de... Sí, tengo días de descanso. De Ah, descanso. mira, celebrar. Y le digo, qué Al bueno, corte. de descanso para que disfrutes de tu nueva situación, ¿no? De padre. Esa es la idea. Y para que se te... no sé, Te dediques para que se a te ello, meta ¿no? Lindo. cuáles van a ser tus funciones ahora en adelante también. ¿No? Porque sí, pues es todo un proceso, pero hay que asimilar cada etapa que te toca, ¿no? Cada etapa que te toca. Bueno, hay que vivirla, ¿no? Hay O que sea, porque vivirla. si tú no vas quemando esas etapas, a veces se generan con el transcurso del tiempo otras que se te vienen de golpe y a veces distorsionan. No sabes ni cómo afrontarlas. Exacto. Nos están viendo, nos están escuchando a una mujer, porque estamos en el mes de la mujer y hoy el tema ha sido mujer, así cara a cara. Vamos a decirle que sí puede, pero primero tiene que creer en ella y tiene que creer en sus sueños. Vamos a decírselo. ¿Cómo se los decimos, Rosa? Escúchense, mírense, vibren como son, acéptense y después empecemos a volar juntas. Acéptense. Sí, Un gran problema en una sociedad como la nuestra, ¿no? sí. Acéptense. En realidad es una contradicción bastante grande, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque nosotras, por tener el mundo globalizado, vemos al estereotipo de mujer delgadísima, súper esbelta, con rasgos que probablemente no nos corresponde porque somos, en nuestro caso y en mi caso, una mujer de la sierra, de altura. Entonces tengo otras características, hasta la forma de cómo que consumo diariamente es diferente, ¿no? Yo no me voy a nutrir de lechuga porque necesito de la papa, Por de mi supuesto. oyuco, de pichuño, Uf, nuestros quinoa, tahuicitos, claro. kiwicha, ¿no es cierto? Entonces, para empezar, debo aceptarme de dónde soy, debo sentirme orgullosísima que tengo raíces andinas, que es importantísimo. Y lo segundo es tan contradictorio porque mientras que, por ejemplo, los shipibos, para ellos, las mujeres más bellas es una mujer shipiba, que probablemente tiene los senos caídos porque da de lactar a su niño y no tiene algo que sostenga sus senos. Y para él es maravillosa. Y cuando le muestran una figura delgada, esbelta, dice que horrible. No es. ¿Por qué? Porque no es lo que él comparte día a día. Entonces nosotros debemos empezar a generar sociedades, probablemente como la de los shipibos, ¿no? Generar sociedades como los orientales, generar sociedades donde nos aceptemos, donde este espacio es afortunado de tener este tipo de mujeres, ¿no? Así es. Que Acéptense. tiene aceptarnos, así, Escúchense plena y y vibren. completamente, y después empezar a desarrollar lo que somos. No nos asustemos, todas tenemos miedo a emprender, todas tenemos, inclusive me atrevo a decir que todas en un momento dejamos nuestra personalidad para ser aceptada en espacios masculinos, pero finalmente cuando vemos a otra mujer nos volvemos a identificar de quiénes somos y de qué estamos hechas. Entonces, esas etapas de aprendizaje son importantes empezar a defender lo que tú quieres, lo que anhelas, donde están tus talentos, potencialos, porque es importante si tu familia no te acepta, pues aceptarte a ti misma, porque tú has nacido con un talento y eso hay que explotarlo. Yo recuerdo, y quiero terminar con esto, cuando tenía 15 años decidí estudiar mecánica automotriz y tenía un padre que definitivamente me dijo, si tú estudias esa carrera dejo de ser tu padre. Con el dolor de mi corazón le dije, nos vemos cuando Goodbye. quieras volver a ser mi padre. Entonces fue una enseñanza Cuando se mueva para tu mí y carro, para ¿no? él, donde ambos entendimos que debemos aceptarnos y debemos aceptar lo que elegimos. No es la imposición de mi padre que yo quiera ser médico, porque él lo quería, y yo quería ser mecánico.
Entonces eran cuestiones antagónicas, pero hoy por hoy me siento pues médico de vehículos. Así es que logré el equilibrio entre él y yo. Perfecto. Imagínense, aceptar, escucharse, vibren. ¿Qué le decimos a la mujer que nos ve, es emprendedora? Porque cuando uno empieza, siempre tiene modelos, a las personas con las que quiere seguir, con las que quiere conversar, a las que quiere escuchar. Y ustedes están aquí para esto, ¿no? Entonces, ¿qué le decimos a nuestras televidentes hoy? ¿Cómo empezamos? Vamos, empodérate, siente, vibra. Bien, yo diría, mujer, Dios te hizo perfecta como eres, te dio todas las cualidades, te regaló todas las capacidades y sin fijarnos, como dice Rosa, si eres gorda, flaca, no importa, así eres perfecta. Dicen, Dios te dio la capacidad de soñar porque eres capaz de hacer realidad tus sueños, no te olvides de eso, desde donde estés, desde lo que hagas, eres perfecta. Eres capaz de crear, puedes ser madre. ¿Qué más? Puedes crear todo lo que desees. Jamás permitir que alguien te diga que no puedes hacer algo de lo que tú te sientes capaz de hacer. Si quieres que tus sueños se hagan realidad, despierta y ponte a hacer las cosas. Así es. Ponte a hacer. Emilio, ya nos vamos. Sí. A esa mujer que nos escucha, vamos a decirle que puede. Lo que yo, bueno, prácticamente lo han establecido bien. Ya, pero bien, ya. Lo que quisiera aportar sería en el tema de conocerse. Empieza a conocerte, define tus fortalezas y tus debilidades y emprende ese negocio, ya sea negocio particular, familiar o personal de tu vida, que te va a ayudar a establecer esa visión que tú estás buscando, ¿no? Y todo va a empezar desde el momento en que tú te conozcas y sepas hasta dónde llegar y también saber cuáles son tus límites, ¿no? Y si no me preparo y los rompo. Pues, exacto, claro, ¿no? claro. Porque justamente el tema de fortalezas y debilidades va a que todas tus debilidades pasen a ser fortalezas. Por supuesto. Porque esa mejora continua que tú tienes como persona, eso te va a llevar justamente a llegar y a completar el éxito que estás buscando. Mujeres emprendedoras, vamos a poder creer en nosotros mismos, aceptarnos como somos, prepararnos y encaminarnos hacia nuestros objetivos. Soñar es cierto, trabajar mucho más cierto para conseguir lo que queremos. Este es el mes de la mujer y hoy en Cámara de Comercio Go hemos estado con Emilio Paucar, muchísimas gracias Emilio, con Pilar Valencia, muchísimas gracias Pilar, gracias, Eduardo. Y con Rosa Pino, muchísimas. Yo creo que vamos a volver en otras oportunidades para seguir hablando de estos temas que me han dejado realmente muy entusiasmado. A ustedes, queridos amigos seguidores de Cámara de Comercio Go, muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima semana. Esto ha sido La Mujer Cusqueña y el Emprendimiento y ha sido genial. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.